Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adore al Señor mientras escucha la música de fondo. Concéntrese en el Señor en este momento, en Jesús. Dele gloria al Señor. Amén. Damos muchas gracias al Señor. Ore ahí conmigo en este momento. Busque la presencia del Señor, de su hermoso nombre. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra, por tu hermosa presencia, por tu eterna bondad, Señor amado. Señor, porque eres bueno, eres todo lo que necesitamos, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor, eres bueno, Señor amado. Has bendecido nuestra vida, Señor amado. Has bendecido la vida de mis hermanos que están aquí. Cierra sus ojos ahí, piensa en la bondad del Señor en este momento, piensa en su presencia gloriosa, que invade todo lo que nosotros podemos conocer. Piensa en su gloria, en su bendita gloria, en su bendita unción, su poderoso nombre, su sacrificio perfecto por nosotros en este día, en estas pocas horas que estamos aquí, en su presencia. Le agradecemos porque Él es bueno. Le alabamos, Señor amado, con cánticos, Señor. La adoración es tan importante cuando la elevamos de todo corazón, cuando venimos de nuestro trabajo, de nuestras casas, de lugares buenos, de lugares malos, de días dificultosos, de días alegres. Es tan importante agradecerle al Señor, adorarle con cánticos. Los que puedan estar cantando y adorando al Señor, le glorificamos al Señor. La adoración brota de un corazón agradecido, amén, de un corazón que lo necesita. Le damos gracias, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos que está aquí, por los que nos están viendo en la casa. Gracias, Padre, eres bueno. Has bendecido nuestra vida al poder traernos tú aquí. Ha sido tu mano preciosa lo que nos ha traído. Es tu presencia, Señor, es tu Espíritu Santo el que está en este lugar, el que está en nuestra vida, el que nos acompaña, el único, el fiel, el verdadero. Te glorificamos, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, permite que tu palabra fluya en nuestras vidas y en cada uno de mis hermanos que nos pueda estar escuchando en esta tarde. Saludamos en el nombre de Jesucristo, saludamos en el amor del Señor a todos los que están alrededor del mundo, oyéndonos y escuchándonos y viéndonos. Permite, Señor amado, que salga con integridad, con corazón humillado, con corazón alegre, con corazón noble, Señor amado, con corazón verdadero para ti, Señor amado. Porque eso es lo que buscas de nosotros, Señor amado, que te seamos fieles. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Glorifique al Señor en su corazón, amén. Vamos a empezar el estudio de la carta a los Filipenses. El estudio de la carta a los Filipenses, y agradecemos al Señor que está con nosotros. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses en esta tarde de día viernes, amén. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a hacer una pequeña introducción del capítulo 1 con respecto a lo que significa esta carta hasta hoy en día, amén. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipo pertenecen al pueblo santo, por estar unidos a Cristo, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y a los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, y cuando oro siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que yo esté en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor
siga creciendo más y más todavía. Y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia, avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje, sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena intención, con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Vamos a dejar hasta el versículo 26 por este momento. Amén. La carta de Pablo a los Filipenses es una bendición. Amén. Nosotros podemos leer, esta es una carta muy especial porque es una carta en la cual el apóstol Pablo se refiere a una comunidad que estaba en Filipo, que él había fundado, por decirlo así, en sus predicaciones. La mayoría de las personas, o la mayoría de los estudiosos, por lo que yo estaba leyendo, sitúan la carta cuando Pablo está preso. La mayoría concuerdan que puede ser en Roma y otros no, pero lo relevante es que concuerdan en que Pablo estaba preso, por algo lo dice también en el capítulo 1 en adelante. Y la escribió alrededor del año 60, 58 al 62 después de Cristo. Lo importante es que el apóstol Pablo la escribió cuando él estaba preso. ¿Y por qué es importante eso? Porque la carta a los Filipenses se divide en 4 capítulos y cada capítulo toca temas absolutamente distintos los unos de otros. No es una carta que nosotros podamos decir, miren, ¿saben qué? La carta de Filipos solamente habla de esto, o es muy centrada en algunos aspectos de la vida cristiana, sino toca varios aspectos de la iglesia de Filipos, porque habla con mucho corazón sobre sus hermanos. La carta de Filipos se origina específicamente como una carta de agradecimiento del apóstol Pablo hacia los filipenses. ¿Y por qué se origina como una carta de agradecimiento? Porque es a causa de alguien llamado Epafrodito, que llega desde Filipo hasta el lugar donde estaba preso el apóstol Pablo y le lleva una ofrenda. La carta en sí mismo nace a raíz de una ofrenda que los hermanos de Filipo habían juntado y le habían llevado a su pastor en Filipos, o al apóstol Pablo en este caso en Filipos. Recordemos que en aquel tiempo solamente existía
la forma de llegar la ofrenda a través de una mano, a través de una persona que se humanizara en ese lugar, por decirlo así. Quizás habían otras formas que eran más complicadas, pero la forma más segura es que alguien tuyo llevara una ofrenda a ese lugar, y más aún si era una persona que estaba presa. Recordemos que la gente que estaba presa no tenía ciertos derechos, más aún Pablo, como era ciudadano romano, pero no era muy grato ir a ver a un preso. Y no era algo que alguien dijese o quisiera sentirse orgulloso, como es hoy en día, lamentablemente, de decir que yo voy a ir a ver a un preso. En realidad era bastante riesgoso llegar a ver a un preso en aquella época, porque en realidad eras parte del mal aspecto, o eras parte de la condena en cierta forma de hacerte parte de esa persona. Nadie se quería juntar con un preso, menos un preso que estaba en una cárcel romana. Recordemos que Roma dominaba el imperio y dominaba el mundo conocido, por lo tanto ellos eran juez y parte en todo lo que hacían. Y por lo tanto, al estar preso Pablo, y al salvarse en cierta forma, en ser ciudadano romano, también tenía cierta amplitud en moverse, digámoslo así, y en ser romano, en ser tratado de cierta forma, pero aún así era difícil para una persona en aquella época estar preso y a otra persona dirigirse a ver un preso. Hoy en día vemos que muchas personas o se enorgullecen en estar presos por malas situaciones, pero aún así los hermanos de Filipo juntaron una ofrenda y se dirigen a ese lugar. La mayoría de las personas puede estudiar en su casita todo esto, y las personas que nos están viendo a través de internet también, que ellos llevaron una ofrenda a Pablo porque en realidad lo necesitaba, y mandaron a esta persona que con mucho cariño lo reciben. Entonces parte el apóstol Pablo recibiendo esta ofrenda, y la forma en que él le agradece es enviándole una carta. Algunas personas dicen que el apóstol Pablo, algunos dicen que la escribió en 1 o en 2 partes, otros piensan que en 4 partes, 1 cada capítulo, otros piensan que lo escribió en un solo capítulo, pero algunos piensan que en 2 partes porque varían cierto ánimo el apóstol Pablo. Esta es la carta de Filipenses, como súper amorosa, por decirlo de alguna forma. Él expresa con mucha sinceridad sus sentimientos. En nosotros las cartas que estudiamos tanto en Corinto como la carta de los Gálatas, en la carta de los Efesios, nosotros vemos a un Pablo súper pensante, súper metódico y en declarar los misterios del Evangelio y de la presencia del Señor. En los Gálatas ser súper certero en hablar de lo que es la gracia, lo que no es la gracia, de lo que es la ley, de lo que estamos sometidos, lo que no estamos sometidos. En Corintios le da muy duro a la gente, a la carnalidad de la iglesia en Corintios, pero en la carta de Filipenses expresa todo su amor, porque con los filipenses el apóstol Pablo menciona en esta carta, ya lo leímos, pero si quiere lo vamos a ir repasando, que ellos han sido solidarios con él, y que el apóstol Pablo siente y tiene mucho cariño por los filipenses, porque los filipenses siempre estuvieron con el apóstol Pablo. Siempre estuvieron con el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo siempre está ahí con ellos, los filipenses siempre están ahí con ellos, y eso hace sentir que el apóstol Pablo, su cariño, su amor fraternal hacia ellos. Y escribe Pablo y Timoteo, y él empieza, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, que es algo que nosotros podemos rescatar como una riqueza bíblica al principio, de inmediato. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En otras partes, Pablo, apóstol de Cristo, Pablo, siervo de Cristo y apóstol del Señor, o apóstol por orden de Jesucristo, por su misterio o por su predestinación. Pero aquí el apóstol Pablo no necesita mostrar eso porque los filipenses lo amaban mucho. Nosotros vimos que en Corinto, los corintios muchas veces despreciaron al apóstol Pablo. En los Gálatas se desviaron, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? En Efesios tiene que hacerse como súper metódico para explicar ciertas historias, pero aquí con los filipenses, él es súper tierno, digámoslo de cierta manera, cuando comienza. Él no tiene que mostrarse de otra manera. Él no necesita
ponerle una regla, como marcar cierta distancia con los filipenses. Usted se ha fijado que muchas veces cuando va a algún lugar a trabajar, cuando conoce gente nueva o cuando está a cargo de algo, uno ve el ambiente y se da cuenta al tiro de las personas que son más centradas, otras son más desubicadas, hay otras personas que tienen más educación y otros no. Y por ejemplo, siempre hay una persona que trata de rebasar los límites, y en esa situación usted siempre tiene que marcar una distancia, con algunos más cercanos, con otros no, y uno marca cierta distancia. No, yo soy su pastor, por ejemplo, no soy el X, o no, yo soy su líder, o no, yo soy su jefe, o no, niño, yo soy mayor que tú. Marcar cierta distancia porque hay gente que no lo entiende y no lo comprende. Pero aquí en los filipenses el apóstol Pablo no necesita en cierta forma nada de eso. Él se presenta tal como él se siente, se ve y sabe su persona delante de Jesucristo, y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Sabe que los filipenses no le van a decir nada extra, no lo van a menospreciar, ni lo menosprecian, ni tiene que ponerlos en regla a ellos, porque los filipenses son parte de él mismo y tienen un amor, una ternura con él. La carta a los filipenses nos va a hablar de muchas cosas diferentes, que se entienda. Va a hablar de muchas cosas diferentes y cómo nos deberíamos y nos debemos comportar, pero en esencia él no muestra no tiene que mostrar un doblez, no digamos un doblez, sino que no tiene que mostrar una figura dura o rígida, porque ellos no lo necesitan. Porque los filipenses sienten un amor por Pablo y Pablo por ellos. Y se muestra: Pablo, siervos de Jesucristo, los saludamos a todos ustedes que viven en Filipos, a sus dirigentes y a los ayudantes de la iglesia. En otra versión dice: pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad, con los que la presiden, y los diáconos, sus pastores y sus diáconos, que estaban en Filipo y que dirigían a la iglesia. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo derrame su gracia y paz sobre ustedes. Él recuerda a los diáconos y saluda a sus pastores y saluda a sus diáconos y les manda su bendición. Y cada vez que me acuerdo de ustedes, y aquí va la parte que nosotros estábamos conversando recién, doy gracias a mi Dios, y cuando oro siempre pido con alegría, en el versículo 3, por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Filipo se dice que era una ciudad de militares retirados, por decirlo así. Era una ciudad donde los romanos que se retiraban del ejército, los romanos servían creo que 25 o 30 años, como hoy en día los militares, algo por ahí. Ellos servían cierta cantidad de años en el ejército y después ellos se podían retirar. Y cuando los romanos se retiran como también los militares se retiran hoy en día, se retiraban más o menos bien pagados. O el César le entregaba tierra o le entregaba tesoro, y aparte lo que ellos recogían en los botines de guerra era de ellos. El botín de guerra, por lo general, tenía su parte el soldado. Entonces era una ciudad donde había muchos romanos retirados, soldados, y se dice que la ciudad de Filipo era altamente patriótica, con Roma hasta el corazón, tiene así, con Roma hasta el final. Y todo lo que representaba a Roma, el César, el poderío de Roma, el imperio romano. ¿Quién no se va a sentir orgulloso en aquella época del imperio romano? Y más encima decir ellos, yo soy romano, y después ellos, los que vivían ahí, decir yo fui soldado romano, retirado del imperio romano, y ahora vivo en una ciudad donde la mayoría es romana, y todos amamos a Roma en esta ciudad. Entonces en esa ciudad había un alto sentido patriótico, en cierta forma. Y el Evangelio llega a trastocar ese sentido patriótico, entre comillas, en la forma en destronar de los corazones de las personas el sentido del Salvador y el César. César lo era todo, pero aparece nuestro Señor Jesucristo el amor hacia los enemigos, el perdón, la paz. Y la iglesia que estaba ahí, estaba presente ahí, pero igual era menospreciada, y igual lo pasaban difícil ellos. Porque se dice que muchos problemas del cristianismo en el Imperio Romano, aparte
obviamente de la oposición del diablo, era causada porque los cristianos no aceptaban, obviamente no aceptaban la idolatría, pero el cristianismo no aceptaba la idea del César por sobre todas las cosas. No es como hoy en día nosotros aceptamos que haya un presidente o no. Nos puede caer bien, nos puede caer mal, podemos pensar que es inteligente, que es inepto, que no nos gusta, que es ateo, que es creyente, lo que sea. No me gusta este gobernante, sí me gusta, pero tal. En esencia, para nosotros en el futuro, en nuestro futuro espiritual no es gravitante, porque hemos comprendido que Cristo Jesús lo llena todo, ¿cierto? Pero en aquel tiempo el César lo llenaba todo. Y para una persona que era altamente patriótica, como un romano de Filipo, también lo llenaba todo. Pero que viniese el Evangelio de Jesucristo a llenar el corazón de la persona, era muy difícil para un romano de la época, porque no aceptaba la cultura. La cultura romana estaba directamente relacionada en aquel momento con el César. Entonces que la gente se enfrentara en ese momento a que el cristianismo apareciese y al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios, y separar al César de Dios, era muy difícil para nuestros hermanos en aquella época. Entonces en ese ambiente se estaba predicando en Filipo, amén. Y ahí el apóstol Pablo, cuando se acuerda de su hermano y recibe esa ofrenda de regalo para mantenerlo a él, dice: pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y ese solidario es una ofrenda que se le lleva al apóstol Pablo, porque él estaba preso, él estaba sufriendo. En la película Pablo, apóstol de Cristo, Lucas se encuentra con el apóstol Pablo, pero le permiten entrar porque le permiten llevarle cosas, en cierta forma. Pero aún así para Lucas, en la película, es difícil llegar a Pablo. Yo leí un libro hace unos años atrás que se llamaba Locos por Jesús, y mostraban la historia de Epafrodito. Y mostraban que él se acercaba, y no era fácil acercarse a la cárcel a entregar una ofrenda, más a un preso tan peligroso como el apóstol Pablo en aquella época. Estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la irá llevando a su fin, hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón, porque todos ustedes son solidarios conmigo. Nosotros tenemos que aquí comprender algo. Nosotros, la iglesia, no somos una institución. Primero, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Creo que algunas semanas atrás nosotros lo vimos. Nosotros somos el pueblo del Señor, ¿cierto? Somos los santos escogidos por su gracia. Y somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero como cuerpo de Cristo, somos primeramente solidarios entre nosotros. Pero nuestra misión no es ser una institución solidaria. Nosotros, por consecuencia, somos una institución solidaria, digámoslo así. O por consecuencia de que Cristo nos ha salvado, somos solidarios. ¿Amén? ¿O no? ¿Usted no es solidario? Yo trato de ser solidario. Ayer conversaba con mi esposa sobre el tema de la solidaridad en cierta forma, de ser desprendido. Pero nosotros como cuerpo, nuestra primera misión no es ser solidario. Nuestra misión es ser cuerpo de Cristo. Y como somos cuerpo de Cristo, y como el apóstol Pablo lo dice aquí, saluda a los santos, al cuerpo, al pueblo elegido, a la novia de Jesús. Somos solidarios, pero entre nosotros primero. Y que no se malentienda, o sea, no es que usted no pueda ser solidario con otra persona. Pero aún así la palabra dice: haced bien a todos, mayormente a los del pueblo del Señor, a los del pueblo santo, mayormente a sus hermanos, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque eso crea y genera una fraternidad y una importancia que nosotros tenemos que recuperar y reaprender. La solidaridad entre hermanos, entre nosotros mismos, entre los que se necesitan dentro de la iglesia
y entre los que están aquí. El apóstol Pablo dice que han sido solidarios con la causa del Evangelio, y esa es nuestra primera solidaridad. La causa del Evangelio, y la causa del Evangelio es la salvación, es el amor, es proclamar que Cristo Jesús ha venido a la tierra y nos ha salvado, y nos ha escogido, y nos ha limpiado de toda nuestra maldad, pero ser solidarios con nosotros y entre el pueblo santo, con nuestras propias familias, las propias familias que se están congregando aquí. Yo debo ser solidario con mi hijo y con mi hija, primeramente. Debo ser solidario y sustentar a mi esposa, a mi hijo y a mi hija, porque quien tal no lo hace es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice la palabra, ¿cierto? Por eso, primero que nada, debemos sobreentender bien esta parte, porque lo que pasa es que se cree que nosotros como iglesia debemos ser una especie de sociedad benefactora del mundo afuera, y eso no es así. Nosotros como iglesia debemos ser primeramente solidarios con los de nuestra casa, primeramente con los que viven bajo tu mismo techo y primeramente con los de la iglesia. ¿Cómo podemos mostrar amor por los de afuera si no mostramos amor por los de adentro? ¿Cómo usted puede decir que ama a los que están afuera? Porque también la palabra es clara, la palabra también dice que nosotros debemos ser solidarios con nuestros hermanos. ¿Y cómo le dice a su hermano, ve que te vaya bien, disfruta, llénate, bebe y come en tu casa, y sabiendo que él no tiene? Porque la palabra nos habla cómo debemos comportarnos entre nosotros y hacia afuera. Entre nosotros y hacia afuera. La iglesia que se junta, los que nos juntamos, como decíamos la semana pasada, la iglesia, la que se junta, la que sale de su casa y se junta acá. Entonces, entre nosotros debemos ser solidarios. ¿Por qué le digo esto? Hace muchos años atrás mi tío, en un viaje que él tuvo que hacer fuera de la ciudad del sur de Chile, él no tenía X dinero para viajar. En aquel tiempo 20.000 pesos era mucha plata. O 20.000, 30.000 pesos era mucho dinero en aquella época. Estoy hablando hace muchos, 20, 30 años atrás. Y sucede que ciertos hermanos conocieron de la situación de su líder, de su pastor. Entonces, yo recuerdo, porque estaba de vacaciones ahí, que cierto hermano le dio una ofrenda pequeña, 5.000 pesos. En aquel tiempo 5.000 pesos era mucha plata, mucho dinero. Entonces le entregó una ofrenda de 5.000 pesos. Después otro hermano le entregó una ofrenda de 10.000 pesos. Igual faltaba cierta cantidad de dinero para llegar. Y todavía me acuerdo que un hermano de Los Boldos, un pueblo que se llama Los Boldos en el sur de Chile, de Los Ángeles hacia el interior, llamó a la puerta en la noche. ¿Cuál libro de los Hechos? Llamó a la puerta en la noche y llamó y nadie salió, y los que estábamos adentro dijimos, ¿hay alguien afuera? Y cuando salimos no había nadie, pero era este hermano que se había ido ya, y él lanzó un sobre hacia adentro, y el sobre tenía X cantidad de dinero, y todos fueron alegres y bendecidos porque se necesitaba hacer X viaje. ¿Cuántas veces nosotros hemos sabido de la necesidad de algún hermano en nuestra iglesia, en la cual nosotros sí podemos bendecir? Espiritualmente hablando, el Señor a mí me pone ciertas, no voy a decir carga, pero cierto tiempo yo me acuerdo de alguien. Un lunes, digámoslo así, me acordé de X persona. Y el Señor me dice, tienes que llamarlo por teléfono. Y yo tengo que llamar. Y pasa el lunes, martes. Miércoles lo llamo. Y cuando lo llamo, converso con él 20, 30 minutos. Hermanos de aquí de la iglesia, o hermanos que ya no se están congregando aquí, o hermanos que he conocido de tiempo, hermanos principalmente en Cristo, los llamo para saber cómo están. Y el hermano se desahoga largamente. Después al otro día me acuerdo de otro hermano y tengo que llamarlo. Tenemos que llamar a nuestros hermanos y ser solidarios con la causa del Evangelio y mostrar interés por nuestros hermanos. Por ejemplo, en eso, ¿cuántas veces nosotros hemos conocido o sabido de cierto trabajo que podemos hacer por otras personas que ellos no pueden hacer o no saben hacer, que nosotros sí se lo podemos ofrendar a ellos? Yo, por ejemplo, puedo cocinar. Más de alguna vez algún hermano X me ha dicho, hermano, ¿sabes que necesito tal cosa? Pero
lo puede. Lamentablemente, si yo no puedo, yo en serio que trato. Y si podemos ofrendar ese trabajo solidario para un hermano, tenemos que reaprender a hacerlo. Es como fome la situación. Porque en realidad uno está como acostumbrado a que la palabra a nosotros nos diga, mira, bajo la unción y el poder, y el Señor te revelará los misterios de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de nada de eso al principio. El apóstol Pablo abre su corazón y expresa su agradecimiento porque han sido solidarios con él. Y porque él los recuerda. Porque él lo dice aquí, él los recuerda. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo. ¿De quién se acordó esta semana usted? Porque, ojo, nosotros estamos viviendo en un mundo absolutamente individualista. Y esa individualidad ha permeado la iglesia hacia adentro. Debería ser al revés. Nosotros deberíamos impactar hacia afuera. Nosotros sabemos que la sociedad está corrompida, pero nosotros como sal deberíamos conservar lo que más podamos hasta, como dice la palabra también, hasta el día que Jesucristo vuelva. Entonces, ¿cómo me acuerdo de ustedes? Gracias a Dios cada vez, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Disculpen el trabalengua, lo que pasa es que trato de leer varias versiones para buscarle bien el sentido. La Reina Valera, trato de buscar otras versiones también para buscarle bien el sentido. Dice, gracias doy a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Usted dio gracias, ¿se acordó? Primero empecemos, ¿se acordó de alguien en esta semana? ¿Alguien que no ve hace rato? ¿Alguien que extraña? ¿Alguien en el que sí piensa en el Evangelio? Yo de repente me acuerdo de hermanos en Cristo. Los llamo. Me responden algunos, otros no. Algunos los llama algunas veces y en realidad la respuesta no es la más agradable. Sí, hermano, no, estoy ocupado, hermano, estoy ocupado. Y les cortan. Pero uno trata de acordarse de ello y mostrar interés porque el Señor nos llama a eso a través de su palabra. Pero doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo. ¿Usted da gracias a Dios cada vez que, o en realidad se presenta ante el Señor con una queja por X hermano? O pongámoslo al revés. Porque es como extraño, pero pongámoslo al revés. Cuando algún hermano se acuerde de usted, ¿dará gracias a Dios? Porque nosotros la palabra nos enseña lo que debemos hacer y nos pone en evidencia. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por los filipenses, porque estuvieron con él desde el principio, a pesar de que él se fue preso, estuvieron con él, y a pesar de que le faltaba, le ofrendaron, y a pesar de que estaba preso, fue un hermano a visitarlo. La pregunta es, el apóstol Pablo dio gracias por esos hermanos. La pregunta para usted en este momento, cuando el hermano X, Juan, Alberto, María, vamos a decir hartos nombres para que caigan algunos ahí, Juan, Alberto, María, Rosa, Juana, Pedro, Fernando, Benjamín, Carlos, cuando todos esos hermanos que se le pasaron por su mente pensaron en usted, ¿dieron gracias a Dios por usted? Porque yo sí tengo que dar gracias a Dios por muchos hermanos que me acuerdo. La pregunta inversa es, ¿ellos han dado gracias a Dios por mi vida? Por decir, ese hermano, gracias Señor. Me acuerdo de ese hermano y hoy agradezco haberlo conocido. ¿O pasó desapercibido por la vida de ese hermano que lo necesitaba? ¿O pasó desapercibido? O es más, usted en vez de ser una bendición para ese hermano fue un trauma. Yo escuché a un pastor el día domingo, con el permiso de nuestro pastor, fuimos a visitar a unos hermanos que queremos mucho, que los conocemos desde que yo era adolescente. Entonces los fui a visitar y me llamó mucho la atención una palabra que el pastor, que hablaba así, porque no era chileno, era como de Brasil. Entonces el pastor decía que nosotros debemos cuidar nuestro actuar. ¿Cómo es posible que la gente deje elegir bien las palabras? ¿Cómo es posible que una familia se vaya de la iglesia porque tú no supiste controlar tu lengua? Entonces, yo quizá
podemos decir muchas cosas, pero ¿dieron gracias a Dios el hermano que se acordó de ti esta semana por conocerte? Así como el apóstol Pablo dio gracias por los filipenses. Nosotros podemos quedarnos en este punto toda la noche. Porque yo puedo explicarle, mire, el apóstol Pablo, los filipenses, 56 después de Cristo, para contextualizar e introducir la palabra. Pero nosotros nos detenemos, recién vamos en el versículo 7, y el Señor nos llama a que cuando se acuerden de nosotros, den gracias. Y a que cuando nuestro pastor se acuerde de nosotros, dé gracias. Porque el día que usted sea pastor, yo creo que usted va a querer dar gracias por los hermanos a los cuales está nutriendo. Porque también ese es un sentido que nosotros hemos perdido. Muchas veces todos le hacemos el quite, la mayoría hoy en día de los hermanos le hacen el quite a dirigir dentro de la iglesia. Porque no es fácil. Porque es difícil. Sabiendo que la palabra dice que alguno instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos le dio ciertos dones de profecía, a otros les dio dones de lengua, a todos, porque dice que a todos les distribuyó conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Le entregó digámoslo así, ciertos deberes que uno debe cumplir dentro de la iglesia. Pero hoy en día dentro de la iglesia, la mayoría de los hermanos solamente quieren cumplir una labor casi decorativa. Y eso no puede ser así dentro de nosotros. O debemos ir, o debemos dar, o debemos orar. Ese es el lema de Puertas Abiertas en el mundo, una organización misionera. Entonces, nosotros, cuando nos toque dirigir a alguien, debemos dar gracias, y podremos dar gracias por nuestros hermanos. Nos gustaría dar gracias por ellos, porque cuando fue difícil ellos nos llamaron, porque cuando estuvimos tristes ellos nos llamaron por teléfono, ¿no? Lo hicimos. En esta pandemia, pandemia, como quiera llamarla, nos llamamos entre nosotros. ¿Alguien lo llamó a usted? ¿No lo llamó nadie? ¿Usted dio el primer paso y llamó a su hermano? ¿Fue solidario con ellos? Hace muchos años atrás, una joven muy hermosa, bailarina creo, o actriz, en un accidente, Miss Estados Unidos, tenía todo el futuro por delante, 18, 19 años, iba hacia Miss Universo. Y cuando pasó esto, en un accidente ella queda inválida. Por lo tanto, no podía ser más Miss Universo. Y se hundió en una depresión enorme, hasta el final. Hasta que conoció a Cristo. Y se hundió hasta que conoció a Cristo. Hasta que cierto día, cuando conoció al Señor, cambió su vida, y dentro de sus penas que ella tenía, ella tomó el diario y publicó que su número de teléfono, porque necesitaba hablar con alguien. Y empezó a recibir cientos de llamadas. Ella inválida todavía y muy triste. Y cuando empezó a recibir llamadas, eran muchas personas que estaban tristes, que se querían suicidar, que querían morir, que habían perdido la familia, que habían perdido sus negocios, que habían perdido sus hijos, que estaban sumidos en la droga, en el alcohol. Y ella ahí se dio cuenta de que, a pesar de que ella tenía un problema, había un montón de necesidad alrededor de ella. En nuestro mundo personalista, y llevémoslo a la palabra, Pablo estaba en la cárcel sufriendo muchísimo. Pablo no estaba de vacaciones en Roma. Pablo no se pagó un tour por el Vaticano en ese momento. Pablo estaba preso en Roma. Pero aún así, estando preso en Roma, recibió una ofrenda, recibió un cuidado, recibió una muestra de amor. Y él podría haber dicho cualquier otra cosa, pero él dio gracias por la solidaridad de sus hermanos. A pesar de que él podría haber dicho, qué bien que lo hicieron, hermano, estaba preso yo. Más encima yo fundé la iglesia donde están ustedes. Era obvio que
yo fuese tomado en cuenta, pero no, él dio gracias por lo solidario que eran sus hermanos y sin embargo no reclamó por esta situación de que él estaba preso. Es más, él agradece estar preso en la palabra. Hasta el capítulo 26, usted léalo, él agradece estar preso porque aún estando preso él seguía predicando. Y dice la palabra que todos en el palacio saben que está preso por causa de Jesús. Y él como que le da risa. Y algunos audios hablados de la Biblia, o usted busque algunos audiolibros o audiobiblia, y la mayoría de los que recitan esta parte del capítulo 1 de Filipenses dicen, estoy muy contento porque estoy preso por causa de Jesús. Le ponen como ese sonido. Porque lo que tratan de mostrar es que el apóstol Pablo, aunque estaba preso por causa de Jesucristo, aunque lo estaba pasando mal, en mis cadenas, dice el apóstol Pablo, estaba contento porque aún ahí, todos en palacio, dice él, saben que yo estoy preso por causa de Jesucristo. Todos los soldados saben que estoy preso por causa de Jesucristo. Y afuera, en el palacio o en el pretorio, dice también la palabra, ahí también saben que estoy preso por causa de Jesucristo. Y agradezco porque ahí les predico también. El mensaje del evangelio no se detiene. Incluso él ahí mismo dice, unos predican por envidia, otros predican de buen corazón, pero también como que me da lo mismo porque aún así el evangelio avanza. Ese es su sentir. No cabe en el corazón la alegría de Pablo. Sí lo está pasando mal, ¿sabe? Sí está preso, pero cuando él habla del evangelio, como que el corazón se le parte en pedazos, así como explota. Y dice, estoy contento porque el evangelio se sigue predicando. Y todos saben que estoy preso por causa de Jesucristo. Y eso ha hecho que muchos hermanos de afuera también cobren valor y prediquen el evangelio con más pasión. Estos momentos en los cuales la iglesia está encerrada, en Chile, y en Chile, digámoslo así, o en Santiago, porque nosotros creemos que Santiago es Chile, pero en Santiago ha servido para todo, pero para que menos se predique el evangelio. Los hermanos, la iglesia evangélica en Santiago, no sé si en Chile, pero en Santiago está absolutamente dormida en justicia social. Por eso yo le digo al primero, nosotros no somos una institución solidaria. No lo somos, no lo seremos, nunca lo vamos a hacer. Nosotros por consecuencia vemos la necesidad y tenemos que ir. El ejército de salvación ve que hay hambre y parte con una olla gigante. Nosotros vemos si alguien tiene necesidad y vamos, pero nuestra misión no es ser una institución solidaria o social. Para eso están otras cosas. Porque si no vamos a perder el foco de lo que realmente somos. La iglesia de Jesucristo que quiere salvar almas. Nosotros podemos llenar las barrigas, por decirlo así, de un montón de flojos en este país o de un montón de gente que sí lo necesita y esa gente no se va a salvar si nosotros no vamos con el mensaje de Jesucristo. Es más, yo sé que en Facebook ya deben estar, pero pienso yo, más de algunos van a decir, pero con lo que dijo el hermano, si nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo sé que ellos me siguen por los panes y los peces. Si nosotros aquí diésemos desayuno, almuerzo de 11 todos los días, esta iglesia estaría llena, pero quizás ninguna alma convertida. Porque la gente vendría porque hay panes y peces. Pero fíjese, el apóstol Pablo aquí comenta y busca la solidaridad, pero habla de la solidaridad de la iglesia. Y dice que el mensaje del evangelio se está expandiendo y él agradece que el mensaje se está entregando. Y eso es lo importante que él busca aquí, y eso es lo importante que él busca agradecer. Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento, dice en el capítulo 8, de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. En este año de pandemia y de dificultades, nosotros hemos visto muchas cosas dentro de la iglesia. Cuando nosotros leemos la palabra tenemos que saber lo que pasaba en aquel tiempo. Y cuando nosotros leemos la palabra tenemos que saber lo que Dios nos quiere decir para hoy en día. La palabra nos refleja a Jesucristo, su amor, su eterna bondad.
Pero en este año que ha pasado, muchos de nuestros hermanos y quizás muchos de nosotros, en cierta forma, hemos perdido cierto foco. Nosotros somos pensantes, somos críticos de lo que pasa, no hay problema en eso, pero no somos justicia social. Nosotros no andamos detrás de eso. La Biblia jamás habla de justicia social. La Biblia habla de justicia secas. Si usted es justo aquí dentro de la iglesia, va a ser justo afuera. Si Cristo Jesús le muestra justicia para su vida, va a ser justo con su hermano. O buscando diferentes formas muy contaminadas que vienen a decirle a la iglesia cómo debería hacer las cosas desde un punto de vista humano, desde un punto de vista político. Y la iglesia tiene que reflejar absolutamente el amor de Cristo primeramente. Entonces, muchas iglesias han perdido el enfoque de evangelizar, de ir el domingo en la mañana a la calle, o el domingo en la tarde. Bueno, no se puede el domingo. Pero el viernes, ojalá a nosotros nos disputaran esa esquina. No veo, yo desde que pasó la pandemia no recuerdo otro punto de predicación en el año. Entonces nosotros debemos volcarnos y afirmarnos en eso, afirmarnos en ser sal y escoger lo bueno y recibir en el amor de Cristo Jesús sabiduría para escoger lo mejor. Y lo mejor siempre va a estar aferrado a Cristo, a su sacrificio, a su amor y al amor entre la propia congregación, al amor dentro de la propia iglesia, al amor entre nuestros hermanos, al agradecimiento entre uno y otro, a la solidaridad entre hermanos. Porque vendrá el día de Jesucristo, lo dice al principio el apóstol Pablo, vendrá el día de Jesucristo. El Señor que empezó la buena obra en ustedes será fiel hasta terminarla. Y llegará el día de Jesucristo y el Señor verá esas buenas obras que hemos hecho. Y espero que sean muchas las que podamos hacer. Entre nosotros, evangelizando, predicando, el día domingo, el día viernes, hoy aquí el día martes. Venga a la iglesia. Venga. Llame a su hermano esta semana, mañana. Llame a su pastor. Llame a su líder. Llame a su hermana Dorca. Llámela. Llame a esa hermana que no ve hace tiempo. ¿Sabe que lo está pasando mal? ¿Puede ir a verla? Vaya a verla. Converse con ella. Quizá ella está en cadena. ¿Cómo sabe usted? Quizá ella está presa. Y quizá algunos están presos no por causa de Cristo. Están presos en dolor, en angustia, en depresión, en vicio, en errores. Llámelo. Es lo más barato que nos sale hoy día. Porque, y si quiere ofrendarle algo, hágalo. ¿Qué se lo impide? Nuestra religiosidad. Yo recuerdo que antiguamente los viejos cristianos llegaban y le decían: tome, este es un regalo para usted. Llegaban con un cajón de tomate. Hoy día decimos: no, vamos a llegar con eso. ¿Qué sabe usted si necesita una bolsa de mercadería, un hermano? ¿O qué sabe usted si necesita un paquete de pañales? ¿Sabe usted si necesita un remedio? ¿Sabe usted si se quedó sin trabajo y consiguió, mire qué rebuscado, consiguió trabajo esta semana y tiene todo este mes para irse al trabajo, pero lo pasó mal todos estos meses? ¿Qué sabe usted si le queda de camino a su trabajo el trabajo de él y lo lleva? Llámelo. Llame al apóstol. Llámelo. Llame a ese apóstol que tiene en el corazón. Llámelo.
En este caso el apóstol Pablo, pero él dice es el siervo de Jesucristo. Llame a ese siervo. No le va a costar mucho. Y quizá usted va a ganar más de lo que cree. Y cuando piense que no lo llamaron, piense también en el apóstol Pablo. Voy a terminar con esta sencilla frase. Hay una frase de una escritora que se llama Georgia Blidar, que vive en Chile. Ella es rumana. Y ella dice así, dice en uno de sus libros, dice, el apóstol Pablo sabía que podría quejarse de Dios el día que él hiciera más por Dios de lo que Dios había hecho por él. Y a la vez el apóstol Pablo sabía que ese día nunca iba a llegar. Tómelo para usted este momento. Piense y diga, yo me puedo quejar de Dios y de mis hermanos cuando yo haga más por mis hermanos y por Dios, más de lo que mis hermanos han hecho por mí y de lo que Dios ha hecho por mí. Usted se queja de sus hermanos o de los siervos que lo han dirigido. ¿Usted ha hecho más por ellos que los siervos por usted? Usted se queja de su hermano. ¿Usted hizo más por su hermano de lo que él hizo por usted? ¿Hizo algo? Sí, no mucho. Sí, yo hice más por ese amigo y ese amigo me traicionó. Bien, ¿y qué nos manda el Señor? A perdonar. Dejemos ir. Y llame a ese hermano esta semana. Y lea el libro de Filipenses y se va a dar cuenta que el amor por esa iglesia es lo que muchas veces nos está faltando. Dejemos tanto adorno. Comience con, hola, ¿cómo estás? Me estaba acordando de ti. Y quizá ahí en esas palabras encuentre una riqueza enorme para conversar con alguien que extraña mucho. Comience con la iglesia, porque a eso es lo que nos manda la palabra. Comience con sus hermanos de la iglesia, comience con su líder de la iglesia, comience con su pastor, su pastora, su jefa de Dorca, la jefa del quien sea. Somos chiquititos, no somos tantos. Llámense. Y quizá algo maravilloso pueda pasar en su vida esta semana. Amén. Cierre sus ojitos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Es importante saber que el apóstol Pablo, a pesar de todo su sufrimiento, siempre tenía una iglesia en su corazón. Y esa iglesia de Filipo era una iglesia que él la amaba fraternalmente. ¿Cuántas veces a nosotros nos falta el amor por nuestros hermanos, por nuestros siervos, por nuestros amigos? Muchas veces nos falta el amor por nosotros mismos, Señor amado. Muchas veces, y esto es lo más terrible, nos falta el amor por ti. El apóstol Pablo y los hermanos de Filipo se amaban entre ellos y se expresaban su amor. Y si pudiesen haber hablado rápidamente, lo hubiesen hecho. Pero muchas veces, Señor, nosotros evitamos incluso hablar contigo. Quien quiera conocer al Señor debe procurar pasar tiempo con el Señor. Amar a nuestros hermanos, procurar pasar tiempo, hablar con ellos, tenerlos en oración, dar gracias por los que hemos conocido y procurar que los hermanos que recuerden nuestro corazón, procurar que los hermanos que han recordado nuestro pasar por sus vidas también puedan dar gracias por nosotros, Señor. Que no hayamos sido tropiezo de nadie. Que yo no haya sido tropiezo de nadie. Procurar que cuando ellos se acuerden de mí, lo agradezcan. Procurar que cuando ellos se acuerden de mí, den gracias a Dios. Señor, permítenos ser solidarios con la causa del Evangelio, una causa eterna que nosotros no sabemos muchas veces cuál es el impacto que podemos tener en la eternidad de muchas personas.
pero ser solidarios con la causa de Cristo y procurar elegir lo mejor y tener sabiduría, entendimiento y que el amor de Cristo Jesús nos inunde. Señor, permítenos como iglesia ser una iglesia que tiene amor los unos por los otros. Reconocer que somos siervos tuyos, salvados por ti, Señor amado. Y que como tal debemos recordarte, Padre eterno. Como tal debemos recordar que somos tus siervos, que tú nos has enviado a este lugar, Señor amado, y que tú un día volverás hasta el día de Jesucristo. Y ese, Señor, ese día cuando tú cumplas la buena obra, la perfecta obra en nosotros, que podamos ver los resultados en amor, recordando compasión por el Evangelio, por ti, Señor amado. Ayúdanos a entenderte, Padre Celestial, cuál es la anchura, la plenitud, la altura, la profundidad de tu amor, Señor amado. Y a buscar siempre lo mejor. Guíanos en esta noche, Padre eterno. Bendice a los que nos han escuchado y acompáñanos en esta tarde, en esta noche ya. Que podamos, Señor amado, el día domingo y el día miércoles predicar tu evangelio, el día viernes también, Señor amado, y demostrar a Cristo Jesús con nuestros actos y con nuestra boca. Te lo pedimos, Padre Celestial, que nos bendigas, que nos escuches y que nos acompañes. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a todos los que nos han visto, amén. Y vamos a bendecir al Señor, amén. Y vamos a agradecer a nuestro Dios. Vamos a esperar a nuestra pastora. El Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor por su palabra, amén, tan necesaria para nuestra vida. Cuando el Señor habla, no lo que tal vez queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, amén, para nuestro crecimiento espiritual, para ser mejores hijos de Dios, para agradar a nuestro Señor, amén. Así que ahí la hermana Valentina, ¿cierto?, puso los datos. Si usted desea ofrendar, que es más, ahí está todo en la internet. Le damos las gracias a todos los hermanos que estuvieron allí conectados en la transmisión. Que el Señor les bendiga mucho, que esta palabra haya llegado a sus corazones, y no olviden seguir conectados el domingo, ¿cierto?, a las 6:30, y los preadolescentes que puedan venir acá también el día viernes a las 7 de la tarde. Así que nos despedimos en el amor del Señor. Le enviamos un abrazo a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.